Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo que llevo pues mucho tiempo, más de un año preparando, que es un vídeo de empties, que estos que llaman en internet, es decir, de cosas, de productos de cosmética vacíos que ya he usado para hacer una reseña, review, como queráis llamar a esto. He de decir que empecé en mi casa antigua y en esta casa llevo ya año y 3 meses y que mudé los productos vacíos para poder hacer la reseña. Así que por fin considero que tengo una cantidad relativamente bastante como para poder hacer una buena reseña. Y además he tenido por fin el hueco, porque no lo he ido grabando porque tenía muchos vídeos acumulados y digo, bueno, ¿para qué voy a grabarlo? Y de aquí a que se publique lo mismo he probado más cosas y digo, pues lo atraso todo lo que pueda. Me tengo que ir a cortar el pelo, tengo demasiado, estoy agobiando. Y no sé cuándo, porque esta semana tengo vacaciones. Bueno, entonces, no me entretengo más, voy haciendo como varias categorías y vas a ir viendo pues cada una de estas categorías. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar por esto, por cierto, ¿qué es? No sé qué es. Un cartón que acabó ahí en la mudanza. Por cierto, la bolsa era una bolsa de... Ah, sí, de la pelota de pilates. Espera, os la enseño. No la tiré y la guardé para eso. Y ahora no, que voy a hacer mucho ruido. Luego la voy a volver a guardar porque sí, algún día desinflo la pelota de pilates. Entonces, vamos a empezar por la categoría cuidado facial. Y luego vamos con maquillaje. Con pelo y luego maquillaje, ¿vale? Entonces, bueno, de cuidado facial he probado 3 marcas en total en el último tiempo. Esto es algo que conté en algún vídeo ya, en uno de rutina, que contaba que empecé a notar como más manchas en la cara y que pues esto es algo que a mí no me había pasado nunca, se llama la edad. Y entonces empecé a preocuparme de que quizás tenía que usar algo más que crema hidratante simplemente para la cara y tal, ¿no? Entonces he usado 3 marcas. La que me he quedado, que es Freshly, y además he usado 2 más, que son Matarrania y el limpiador facial sólido de Nivea. Este es el que uso en la actualidad. Tengo que probar uno de Freshly que además me regalaron y no lo he probado porque tengo una pastilla de estas a medias y soy de terminar uno y luego empezar con otro porque creo que es necesario poder ver los efectos a largo plazo, ¿vale? Entonces, este de Nivea me gusta mucho. Viene en una caja de cartón, es una pastilla de sólido, me duró muchísimo y lo uso a diario, al menos la mañana y a veces también la noche. Si no, por la noche solo uso un tónico facial y ya está, depende de si me apetece lavarme la cara antes de acostarme o no. Es que es como que lavarse la cara es despertarse. Me cuesta mucho, entonces normalmente como ya cuando me ducho en el gimnasio me doy bien en la cara, el sudor y tal, pues ya luego no me apetece más, ¿no? Entonces estoy muy contenta. Este en concreto es el de Naturally Clean Piel Radiante. Vale, esto va a estar todo el rato de revés, pero bueno. Y me gusta mucho, lo sigo usando y tengo que probar este de Freshly, pero por ahora lo quiero seguir usando porque además prefiero la cosmética sólida. Me gusta la idea, la filosofía de cosmética sólida. Y luego aquí, en este de Matarrania, era un kit que compré que venían 4 productos. Una loción limpiadora bifásica, oleosa y acuosa. La verdad es que me gustó mucho. Me gusta la idea de limpiezas bifásicas, son más al estilo a la coreana. Si buscáis una limpieza a la coreana natural, tipo de estas bifásicas, y esto es un bote de cristal, es una empresa que se hace en España, productos 100% naturales y no 99% naturales. Esta estaba muy muy bien, la verdad. Y luego iba acompañado de un tónico que era de rosas, era muy suave para pieles muy sensibles. También bien, vaya.
quizás para pieles normales incluso demasiado suavito, ¿no? Era como muy para piel irritada o piel con problemas. Y luego venía un contorno de ojos que debo reconocer que no me gustó. Era en base de Karité y entonces cuando tú te lo echabas al final te pringabas las pestañas y pues la verdad es que luego al final te quedas un rato como así, con las pestañas pesadas hasta que se terminaba de absorber. También es verdad que me lo ponía solo de noche y bueno. Y luego una crema hidratante y nutritiva también para piel sensible. Me lo cogí para la piel sensible porque suelo tener la piel sensible. Entonces, pues está muy bien, sí me gustó. Una textura bastante untosa, pero bueno, solo uso la crema hidratante por la noche. Por la mañana me echo serum y crema solar y ya bastante pasta llevo en la cara. Y esta sí que me gustó. Lo único que al ser de Karité, tened cuidado porque como tardéis mucho en gastarla, empieza a oler a ese rancio típico del Karité. Pero eso, pues si no, el truco es guardarla en el frigo. Y nada, todos estos productos de Matarrania se hacen en Teruel, ¿de acuerdo? Esta es la marca Matarrania, la vais a ver del revés. Y repetiría algunos de ellos, como os he dicho, y os los recomiendo sobre todo para pieles sensibles. Luego, con respecto a categoría del pelo, sabéis que yo uso un champú que es el que uso de siempre, entonces la verdad es que no lo cambio. Probé uno porque una amiga me mandó un kit de productos de cosmética para probar, entonces probé esta marca, que es una marca italiana que se llama Bioficina Toscana, que se hace la Toscana. Por cierto, Matarrania ha dicho que se hace en Teruel, no lo sé. Y era un champú sólido de hinojo, de Fennel. Y Fennel es hinojo, si no estoy equivocada. Y bueno, tenía no testados animales, vegano, todos estos rollos. Y la verdad es que no me desagradó, no me dejaba el pelo mal. Pero es que al lado del champú que hago yo casero, que os pongo también la receta por aquí, es que no hay nada que lo iguale. Me encanta ese champú, me encanta cómo me deja el pelo. Solo conozco una persona, que es una compañera de trabajo, que me dijo es que me deja el pelo un poco pesado porque lo tiene muy finito. Pero es que no conozco a nadie más que lo haya probado y que no me haya dicho que le encanta. O incluso alumnas, que me han dicho, profe, me he comprado los ingredientes y me lo he hecho yo después. O sea que en ese sentido muy bien. Y luego he probado dos acondicionadores. Uno de Lush, por darles una oportunidad de vez en cuando, ¿vale? Un acondicionador sólido que se llamaba American Cream Pressed, ¿vale? Es que Lush no me gusta, ya está, había que decirle y se dijo. Lush tiene una filosofía muy guay. Las tiendas pues todo muy pomposo y sí es cierto que no testan en animales, que se cuidan de los envases, pero luego los productos no son tan naturales, ni 98% naturales siquiera, entonces no sé, no me dejaba el pelo tan hidratado como otros acondicionadores sólidos. Y el que sí me gustó mucho, y es una desgracia porque la tienda ha cerrado, pero claro, es que era una tienda de cosmética a granel y es complicado. Hemos pasado épocas complicadas. Era de la casa KO3R, ¿vale? Y KO3R. Y era un acondicionador sólido y la verdad es que era bastante bueno. Era una buena pastilla. Valía como 8 euros, la verdad es que no sé el precio que os puedo decir. De no me acuerdo del precio, pero ahora luego os lo pongo en la cajita. Y estos son como 4 o 5 euros la pastilla, que como dura muchísimo, pues sale bien, la verdad. Esto no es barato, Matarrania no es barato y ahora Freshly, que después hablaremos un poco, tampoco es barato. Pero es que la cosmética buena no es barata y la cosmética buena natural menos todavía. Vale, entonces bueno, este acondicionador sólido... vale, lo hacían en Guadalhorce. Vale, la marca esta, KO3R, la hacen en Guadalhorce, lo mismo podéis... Yo estuve mirando por internet y tampoco me fue fácil decir, venga, tienen venta online o algo. Eran 8 euros, era una pastilla bastante hermosa, me duró bastante tiempo y me dejaba el pelo muy suave, muy bien y ligero y tal, me gustó. Repetiría si lo volviera a encontrar.
La verdad se ha dicho, aunque últimamente estoy con la rutina esta que hacía de pelo curly, aunque últimamente se me está alisando mucho y estoy pasando de la rutina, pero sigo usando los mismos productos. Ya en verano cuando vaya a la piscina usar espuma del pelo, pero es que ahora me da mucha pereza todos los días con el frío mojarme la cabeza. Y bueno, pues esos son los que he probado, porque no he probado nada más. Las rutinas definitivas os las iré dejando por aquí cuando hable de ellas. Y vámonos con el maquillaje. Maquillaje, por supuesto, Zero Waste, Low Waste natural, que siempre sabéis que uso este tipo de productos. Y vamos a empezar pues de abajo de arriba a abajo de la cara, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo aquí son dos concealers, ¿cómo se dice? Joder, es que esto de ver tantos vídeos en inglés tengo un problema después. Dos tapa ojeras, quita ojeras de estos, correctores de ojeras. Entonces he usado esta marca que es Boho Green Makeup. Me encanta, siempre me gusta mucho. Es un corrector de barra, ¿vale? Ya pues zagata. Y es cartón casi todo, menos esta única parte de aquí que es de plástico. Es el que he usado durante muchísimo tiempo. Aplicas la barrita así, es cómodo. Es cierto que llega una edad en la que empiezas a tener como arrugas por aquí y a lo largo del día el corrector se te puede apelmazar un poco, entonces este lo veo más para gente como más joven. O si no tenéis muchas arrugas en el ojo, pues probad igual. Tienen varios tonos, yo he usado siempre el 2, hay 1 y 3 también y me ha gustado mucho, es relativamente económico, os pondré los precios, ¿vale? Se encuentra fácilmente en Druni, por ejemplo, aunque yo la verdad es que siempre los pillaba de un año para otro en Biocultura. Y el que estoy usando actualmente y creo que voy a seguir usando es uno que es en crema con un aplicador de Freshly. Ya me he gastado uno, voy por el segundo, que se llama Vitamin Fix Concealer. Tienen también tonos, en este caso tengo el 100, creo que hay un tono superior, ¿vale? O sea, como más moreno de piel. Y es mate, me gusta mucho. Lo extiendo con brocha y aguanta bastante. A ver, ningún producto de cosmética natural y tal va a aguantar como un producto de cosmética waterproof e historias de esas, pero no está mal, por lo menos la mañana te la aguanta relativamente bien y me gusta, vaya. Luego en materia de ojos tengo una sombra. La única que he acabado es esta de la Vera, que era de un color así como muy clarito, que me gusta ponerme por esta parte para aclarar la mirada, ¿vale? Esta me ha encantado, me ha durado muchísimo, me ha durado pues desde el 2018-19 que se me fue a mí la perola y dije voy a meterme en el mundo de la sostenibilidad. Es cierto que sí, que se supone que se caducan a los 18 meses y yo lo he usado 36. Pero al final, como son componentes muy de minerales y micas, tampoco creo que sea tan gravísimo si las conservas bien, las tocas con brocha, tus brochas las lavas, yo las lavo una vez al mes, pues al final, mientras que tú no veas que el producto se ha puesto malo, pues lo puedes usar. Ahora me levantarán y me dirán, ¡no, 18 meses! Chica, pues es que no es sostenible, no, yo no gasto una sombra en 18 meses. Entonces, esta marca, la Vera, me gusta mucho, también natural. Es de, si no estoy equivocada, es alemana y que son muy pioneros en todos estos temas. Repetiría cualquier producto. He usado también en algún momento algún cacao de la Vera. Me gusta, aunque es cierto que me he cogido una paleta de Freshly, entonces ya pues tengo para un tiempo. Sigamos con los ojos. Eyeliners de estos, delineadores. He probado en 2. Este de Boho Green Makeup, ¿vale? Que es igual, cartón por fuera, plastiquito por dentro. Y este de Benecos, que es plástico. Con respecto a los aplicadores, que eso es bastante importante, los eyeliners, el de Benecos, a ver si soy capaz de mostraroslo, es un palito, es un pincelito muy finito y a mí no me gustaba este aplicador, me costaba la vida, ya me cuesta la vida hacerme la línea. Con este eyeliner pues ya ni te imaginas. Pero sí que es cierto que si tenéis maña, la durabilidad de este de Benecos era bastante buena, ¿vale? Últimamente es que me da por ya no me apetece hacerme eyeliner. Lo hacía cuando íbamos con la mascarilla y de algún modo me gustaba resaltar un poco más la mirada porque era lo único que te podías maquillar.
Y luego este pone green liner, pero es negro, ambos son color negro, ¿vale? Este es el que me gusta, su aplicador era bastante gordito. Tengo cosas en la mano que me he apuntado para hoy. Pero para mí, para dibujarme, fantástico. Me ha gustado mucho este aplicador. Lo único que es cierto que la durabilidad de este eyeliner era menor. O sea, a mitad del día, pues probablemente ya se te había ido todo el eyeliner, ¿vale? Pero eso ya pues vosotros valoráis, o vosotras, depende de quién se maquille. Luego, con respecto a los rímels, tengo también guardados 3. Uno de Benecos, que es la marca que uso yo que usaba al principio, luego descubrí Bojo, ¿vale? Este de Benecos, igual, muy bueno a nivel de productos, ¿de acuerdo? Y de aplicador, pues tenía un aplicador muy sencillito, la verdad. Hay gente que le gusta... ¿Vale? Este era marrón, por cierto, porque me equivoqué y lo cogí marrón, pero dije, bueno, ¿por qué no? Me gustó. Aunque es cierto que al poco tiempo, a los 5 meses de estar usándolo, empezó a hacerse muy pastoso y me costaba aplicarlo, ¿vale? Entonces lo de máximo volumen, pues no. Los 5 meses ya no era máximo volumen. Pero tenía un olor muy agradable. No sé si los rímels huelen, pero tenía un olor muy agradable y valía baratísimo, como 6 euros, o sea que va a ser un rímel. Entonces, bueno, es una buena opción si no quieres gastar mucho dinero en cosmética. Toda la línea de Benecos en general suele ser bastante económica, relación calidad-precio, así que guay. Luego, este me lo cogí en plena pandemia en Amazon, porque yo para las videollamadas me maquillaba y me quedé sin rímel porque este empezó a ponerse pastoso y no se podía salir. Entonces me cogí este de la marca Poppy Austin, ¿vale? Es una marca vegana, es una marca natural, pero la verdad es que yo no la conocía, no he vuelto a ver así en España de normal cosas de ella. No lo recuerdo ni con penas ni con glorias, el rímel. El aplicador, un aplicador absolutamente normal, pero me hizo el apaño en aquellos meses y no me voy a quejar de él. Pero si veis esta marca, pues que ni bien ni mal, vaya. Y luego estuve usando rímels de Bojo, ¿vale? De Bojo Green Makeup. Estos la verdad es que me han gustado mucho, aunque es un poco trampa porque siempre tiene cartón por fuera y que se me no me estoy poniendo así como las influencers de maquillaje. El aplicador sí que era un poquillo más especial. Este aguanta bastante hasta el final del día, lo cual es un punto. Y la verdad es que me gustaba. No era especialmente económico, pero bueno. Y ahora estoy usando el de Freshly porque ya os digo que para mí últimamente está siendo más cómodo el acceso a los productos de Freshly que el acceso a Undur, y eso que lo tengo más cerca de casa, pero al final por circunstancias de la vida pasaba más por la puerta del Freshly. Y además con esto del Freshly Member, Freshly Club y todas estas cosas que tienen, la verdad es que sale con bastante... me sale con descuento y entonces al final no está tan mal. Y me gusta, por ejemplo, Freshly es cristal, ¿vale? Entonces no hay plástico. Y para terminar me queda 2 cosas. Un colorete, que este era de Benecos, me gustaba muchísimo, era uno de estos que tenía 3 colores, entonces tú te mezclabas o te dabas de diferente en función de tu necesidad o gusto. Entonces podías ponerte como una base más rosita y luego aquí arriba más blanquito iluminado y aquí abajo más marroncito. Se me rompió la tapita, la verdad, porque era de plástico. Benecos, eso del plástico no le importa. Benecos, no sé si lo he dicho, es alemana. Este lo repetiría sin duda. Estoy probando ahora uno de Freshly que es en caja de cartón. Pero si, por ejemplo, fui a Biocultura esperando que estuviera Benecos y Bojo y no habían. Si el año que viene están, probablemente me compre otro de este, porque este me gustaba mucho el juego de poder matificar bien los colores del pómulo. La verdad sea dicha, se llama Natural Powder Blush, ¿vale? Y luego me queda un pintalabios
que siempre era una fastidia porque por las mañanas medio dormida. El bote del concealer, del ojeras y el del pintalabios. ¿En qué se diferencian? En esto. Entonces todas las mañanas iba a coger el pintalabios o el ojeras y cogía al contrario. Eso era un clásico. Este pintalabios me encantaba, me gustaba muchísimo el color. Está ya hecho una patata que ni sube. ¿Vale? Era relativamente oscuro. Aguantaba bastante. Tanto que, por ejemplo, si manchabas una servilleta le costaba salir el color. Y pues ya os he hablado bastante de bojo, así que la verdad es que sí que repetiría. Ahora estoy usando el de Freshly porque estoy probando todo lo de Freshly. Es más cremoso, es más brillante que este es muy mate y muy seco. Pero se pierde más fácil. El de te haces así en el de Freshly y ya te las lleva entero. Y este aguanta un poquito más. Así que bueno, en el futuro pues no sé si paso por el Druni y lo mismo cojo repuesto de este. O si voy a un Biocultura, que ya fue. Y ahí. Así que bueno, pues estos son todos los productos que he estado usando durante pues casi 2 años. Os pondré todo en la cajita de los enlaces, precios, etcétera, etcétera. Y ya está. Si algún día pruebo cosas nuevas y acumulo lo suficiente, porque la verdad es que ya me he estabilizado bastante entre Boho y Freshly. Matarraña si pillo algún día en una tienda, porque no voy a hacer un pedido online solo para eso, pero si pillo en alguna tienda el limpiador bifásico probablemente lo pille de nuevo. Si pruebo algo nuevo y voy acumulando cosas suficientes en el futuro, pues os haré otro vídeo. Y cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.